noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos como siempre con la mejor de las intenciones, hacerles reflexionar, hacerles observar la anomalía de algunas cosas que suceden y que afectan a la sociedad española. No todas se producen en España, pero buena parte de ellas sí. Hablaremos de corrupción, lógicamente. Aquí no vamos a hacer caso a los abrazafarolas que hoy nos hablan de Palestina, pasado del aborto. No. Eso tiene un propósito que es que no se hable de lo que se tiene que hablar, que es la corrupción. Por lo tanto, lo fuerte del programa va a ser la corrupción, aunque permítanme que ahora presente a los invitados esta noche y que luego empecemos por algo un poquito más suave. Doña Ana Cuartero, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, muy buenas noches. Muy buenas noches, Xavier, y no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que es el momento de centrarnos en todas las causas que la mafia tiene abiertas, que están pendientes en los juzgados, centrar nuestra atención y que por fin consigamos que el presidente de gobierno salga de escena. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Es dificilísimo presentar a este hombre porque ha sido de todo en la administración pública, hasta secretario de Estado. Es un hombre pues, que ha sido político hasta hace 4 días, como portavoz adjunto del grupo del PP en el Congreso. Es un hombre que es intelectual, que escribe libros, que escribe novelas, que analiza los españoles que se hicieron famosos en la Route 66, que ese es un libro maravilloso, por el cual le vuelvo a felicitar si no lo hice en su día, que supongo que sí. Incluido algunos aragoneses ilustres. Sí, y además hace sus cameos y sus cosas en el cine. Estoy por hacer ahora una producción de la Medusa, la balsa de la Medusa, ¿no? Para replicar... Eso es la flotilla. La flotilla, para la replicar flotilla de la Medusa. Bueno, ahora vamos a empezar hablando de la Medusa. Don Raúl Ramírez, empresario, abogado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo te voy a pedir, Xavier, un favor, y empezamos la noche así. Nunca me pongas siempre detrás de estas dos personalidades, porque claro, uno no sabe ni cómo presentarse ni cómo ponerse. No sé, me pones a una mujer inteligente y al lado de un escritor y una persona culta que en este país no se fomenta, porque claro, uno llega aquí con un cierto complejo y con cierto miedo, tengo que decirlo. Le tengo que sentar ahí porque usted me exige, voy a revelar un secreto, me exige que su lado bueno le siente ahí siempre que... Bueno, oye, a lo que vamos. La flotilla maravilla, o la flotilla de los patitos de goma. Porque un patito de goma que se echa en Barcelona llega a las costas de Israel mucho antes que la flotilla. La flotilla ha echado en ello 1 mes y 2 días. Pero hombre, pero ¿cómo navegaban? ¿O era un barco que iba por la noche y iba en marcha atrás? ¿O cómo es esto? Bueno, la cosa es que han llegado, los han interceptado, se los han llevado a tierra israelí, los van a devolver, parece que la semana que viene. Allí no se los quieren quedar, imagínense quedarse a la Colau. ¡Uy, qué horror! O a la otra, que ya no sé cómo se llama, Ana, no sé cuántos, la llaman o la reconocen por los bailecitos y todo eso. De momento se van a pasar un par de días en una cárcel israelí y luego los van a devolver porque allí no los quieren, eso está claro. Ahora, eso sí, es algo que ha tenido sin dormir al presidente del gobierno. Qué cosa la del presidente del gobierno, qué cara tiene este tío que dice que no ha dormido por la suerte de la gente de la flotilla maravilla. Vamos a escuchar a Sánchez. Esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla. Hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. En todo caso, por supuesto, desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí. El gobierno, por supuesto, ha estado con ellos desde el primer minuto, hemos estado en permanente contacto con ellos, hemos también reforzado su protección enviando pues una presencia de nuestras Fuerzas Armadas. No es eso lo que dicen en Sumar, no es eso lo que dicen en Podemos, que te están reclamando que digas ahora lo mismo que dijiste en la ONU. No, porque ahora he estado sin dormir, dejadme que me reponga. 470 personas detenidas en manos de Israel, eso es un hecho. Alguien les advirtió, ellos no hicieron caso y al final pues han sido detenidos y van a ser devueltos a sus países porque tampoco quieren, parece los israelíes, con el plan de paz entre manos, tampoco quieren hacer de esto pues un casus belli con un montón de países. Eso sí, ayer
ayer viernes detuvieron al último de los barcos, el Marinete, que es como se llama, un barco creo que francés, no estoy seguro. Lo interceptaron, lo llevaron donde los otros, tomaron el timón de la embarcación, los otros detenidos a puerto y a engrosar el nutrido grupo de la flotilla Maravilla. Raúl, venga, empiezas tú hoy. Pues bueno, por quejarte del lugar en el que te sitúo. Pues mira, yo por primera vez en estos duros 7 años creo al presidente del gobierno. El presidente del gobierno no ha dormido, lo que no es el motivo por el cual no ha dormido. Tiene motivos, agraciadamente para los ciudadanos, desgraciadamente para él, más que suficientes para no conciliar el sueño. Y cada día va a dormir menos, gracias a Dios. Y en este caso, al juez Peinado. Pero vamos a hablar de la pregunta, la flotilla Maravilla, como usted la llama. Yo creo que no se puede hacer más ridículo en una operación de este calibre. Voy a intentar desgranar rápidamente, para abrir el debate, cuál era el motivo de esta flotilla. El teórico, porque siempre hay un motivo A y un motivo B, ¿no? Romper un cerco internacional y hacer llegar un material humanitario a la población de Gaza. Bueno, por primer objetivo, roto. O sea, ni ha llegado ningún material humanitario, ni por supuesto han roto ningún cerco. ¿Cuáles son las connotaciones paralelas de esto? Lo primero es que hemos violado el espacio marítimo internacional. Y eso tiene unas consecuencias legales. Podríamos ser denunciados al gobierno español, porque para poder avanzar donde se ha avanzado, con el respaldo institucional español, ojo, y una fragata nuestra, que hay que recordar que mandó una fragata nuestra, donde se quedó fuera, necesitamos el respaldo de la ONU para poder entrar en ese espacio marítimo, cosa que no teníamos. Con lo cual vemos a ver si el presidente del gobierno, en su capricho, nos ha expuesto a una demanda internacional, que podría ser factible. Los segundos días demostramos, pues eso, el corralito español, chapuceros, improvisados, todo con tal de tener una cortina de humo que despista a los españoles de lo realmente importante. Él estaba jugando a intentar dar con esto bola a su juego palestino, porque realmente es un juego. Es un juego que pretende enmascarar la realidad, una realidad de un presidente corrupto, cercado por las instituciones públicas y en un momento políticamente muy complicado. No tiene presupuesto, no tiene apoyo parlamentario, no tiene absolutamente nada. Está cercado. Y el siguiente punto es, sobre todo, buscar lo que es que ha jugado con la imagen internacional de España. Anda que no teníamos mecanismos diplomáticos para gestionar su punto de vista, que no es el del pueblo español. ¿Cómo ha dejado a su embajador? ¿Cómo ha dejado al embajador español? ¿Cómo ha dejado al ministro de Asuntos Exteriores? Bueno, ahí se ha dejado solo porque como este hombre nunca hace nada que no le diga su papá, pues obviamente hace una vez más el ridículo. Pero sobre todo lo que ha denigrado internacionalmente son la imagen de las instituciones españolas. España ha quedado, gracias a este señor, como un país de pandereta, que vamos ahí tocando las castañuelas en 4 barquitos, que donde encima no tenemos ningún amparo legal, institucional, internacional de ninguna organización que ampare ese movimiento, donde encima hacemos violaciones de los derechos, el que tanto protege humanos, los espacios marítimos legales de un país soberano, le guste o no le guste, y encima lo estamos utilizando todo para desviar la imagen de un país corrupto o gobernado o roto por la corrupción. A mí lo que me parece es que la flotilla, más allá de la coña, de la sorna, de la bufa, que era esto, pues una señora tomando el bañador, otro tomándose una cerveza, estamos navegando sin viento y sin motor, bueno, más allá de todo el ridículo, a mí lo que me preocupa es cómo nos ha dejado internacionalmente y a lo que es capaz en un gobierno teóricamente democrático, un presidente de gobierno, de por un capricho suyo, para intentar mover el foco de atención porque se siente incómodo ante el escenario legal que se le avecina, es capaz de poner los pies de internacionalmente a un país como España, que no nos merecemos este ridículo internacional, desde luego. Mario Garcés. La historia de la izquierda española es la historia de la balsa decadente de la Medusa que hemos visto. Y me voy a detener porque yo creo que es la máxima representación de cómo la izquierda escoge sus objetivos políticos en función de su pura y absoluta conveniencia. En primer lugar, voy a empezar con algunos de los personajes de la flotilla Ada Colau, que conforme van avanzando llegaron a Gaza, o bueno, a las aguas cercanas a Gaza. Se había convertido en Juanjo Puigcorbe. Yo cada vez que veo a Ada Colau, cada vez me parece más a Juanjo Puigcorbe físicamente, ha habido una transformación física. Es una persona que se promocionó en política por ocupar ilegalmente casas. A partir de ahí fue alcaldesa de Barcelona. Me gustaría que ocupara una casa ilícitamente en Palestina.
vería cuáles son las consecuencias de lo que supone ocupar ilícitamente una casa. En Israel, si ocupas ilícitamente una casa, evidentemente te van a desalojar y vas a tener un juicio justo. En Palestina no vas a tener un juicio justo. Luego está Barbigaza, o como se llame, o Barbigaza. O Barbigaza. No bueno, Barbigaza, que es todo un personaje que no podría ponerse a bailar ni en Palestina, ni en ningún país árabe de la manera que lo hace, que por supuesto ha hecho de lo que está ocurriendo, que es un drama humano, una verdadera frivolidad, y donde la izquierda ha aceptado la frivolidad como una forma de ser. Es verdad que el siglo XXI es el siglo de los estúpidos, porque teniendo conocimiento nos comportamos frívolamente. Esta señora es la máxima representación de la frivolidad al servicio de la izquierda. Pero es que había otro señor, había uno de Esquerra Republicana. Había una Esquerra Republicana reclamando que el Estado español le defendiera con su buque Furor. Y otro de Más Madrid. La verdad que enviar un buque que se llama Furor, Si también tiene mérito. El furor uterino que debía tener alguno ahí. La verdad es que es todo realmente sorprendente. Pero para que veáis cómo escogen los objetivos la izquierda. Hicieron una parada en Túnez. Pues voy a decir lo que dice Amnistía Internacional sobre Túnez. El año pasado hubo elecciones. El presidente de Túnez salió elegido con el 90% de los votos, con un 28% de la participación. Solo se pudieron presentar 2 partidos políticos. El resto están ilegalizados o sus líderes encarcelados, por cierto, mujeres. Hay un grafitero en Túnez que fue encarcelado por criticar directamente al presidente de Túnez porque es un racista que además expectora insultos contra los negros. Esa es la realidad. Por cierto, se detuvieron a 40 personas al amparo del artículo 320 del Código Penal de Túnez porque eran homosexuales y trans. Y, por cierto, se les hizo revisiones rectales, que se considera por Amnistía Internacional que es una violación. Pues ahí los tenías a todos en Túnez, esa izquierda flamante de la balsa a la Medusa, cantando, bailando, radiantes, acompañados por esa población tunecina. Y echando bengalas. Eso es la izquierda del mundo. La izquierda que escoge sus objetivos. ¿Por qué escoge este objetivo? Porque se da ese binomio perfecto, esa polarización estúpida, que además no tiene ninguna lógica, entre derecha Israel, izquierda causa Palestina, cuando además no debería ser así. Una vez más, esa polarización intelectual, cuando el asunto es mucho más complejo, como para que la izquierda se adhiera íntegramente a la causa palestina y la derecha íntegramente a la causa israelí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que más me preocupa, desde el punto de vista de los fondos públicos, es que haya habido un buque de la Armada que haya acompañado a estas personas. Yo espero que el interventor militar que fiscalice esto exija responsabilidades contables, porque no hay ninguna razón de ser para acompañar a un conjunto de barcos privados que no van en misión ni de carácter humanitario público auspiciada por un Estado o auspiciada por una organización internacional, porque desde este momento lo que pido es que ese buque de la Armada acompañe a la Guardia Civil cuando sale en Barbate. Que ese buque de la Armada acompañe a muchos pescadores que salían y eran interceptados por piratas en la zona también del mar Atlántico. Pero no, aquí curiosamente nos hemos convertido en una especie de benefactores con fondos públicos acompañando, insisto, a una iniciativa que es estrictamente privada. Sí que digo una cosa, y con esto acabo. Pedro Sánchez está muy satisfecho. La izquierda española crece con esto, cuidado. Nosotros, que tenemos gente inteligente que nos ve, probablemente piensen, oye, pues esto es una estupidez, esto es una especie de performance absolutamente, ya digo, decadente, denigrante. Da igual, la izquierda es muy tonta en España. La izquierda escoge sus causas y esta causa le hace crecer a Pedro Sánchez. Por lo tanto, ahí lo vemos cansado, sí, no ha dormido, pero no ha dormido de satisfacción. Porque por fin ve que hay una cortina de humo. Por fin una buena noticia. Por fin hay una buena noticia que le permite crecer electoralmente y que, por cierto, sí que le hace crecer electoralmente. Doy la bienvenida a don José Luis Balbás, que ha llegado un poquitito tarde, economista, consultor de empresas y hombre que le dedicó al PSOE 20 y tantos años de su vida. 25 o alguno más. Doña Ana Cuartero. Bueno, dejarme que empiece un poco comentando a esas declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? A mí cada vez me recuerda más a ese Nerón de las películas antiguas que en Roma sacaba un frasquito cada vez que derramaba una lágrima, ¿no? Para que se conservasen las lágrimas. Bueno, pues un presidente de gobierno que nos cuenta que no come, que no duerme, que está preocupado porque él está enamorado de su mujer, bueno, pues yo creo que da claros síntomas de que es que ya vive en una burbuja en la que está él mismo consigo mismo y que ya no le importa nada más que su propia personalidad, ¿no? Y con respecto a esta flotilla de Gaza, yo creo que es una operación política brillante,
desde mi punto de vista, absolutamente brillante y además muy vinculada a lo que es la Agenda 2030. El concepto de la Agenda 2030 al final es dar el opio a los españoles, en nuestro caso, haciéndoles creer que pueden solucionar problemas que en ningún caso están a su alcance cuando tienen que conformarse con no tener casa, con no tener trabajo, con no llegar a fin de mes, con perder cada vez más seguridad en las calles, hacer frente a una inmigración ilegal descontrolada, aumento de los delitos sexuales. Sin embargo, la izquierda los lleva no a enfrentarse a eso, sino a enfrentarse a un problema que, como tú bien has dicho, es un conflicto muy complicado, con muchísima historia, pero en el que ellos de repente ponen a esta flotilla en marcha como una especie de mesías, ¿no?, al que enrolarse, si no bien física, al menos espiritualmente, y defender esa causa del pueblo gazatí, que yo creo que ni ellos mismos saben muy bien exactamente cuál es la causa que defienden. Como bien habéis dicho, los propios organizadores iniciales, ¿no?, de esta marcha decían, oye, aquí hay demasiadas banderas multicolores, aquí hay demasiado activismo trans, que nada tiene que ver. No es que ya no solo no tengan nada que ver con nuestra causa, sino que es incompatible con la causa palestina, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente, como decíamos ayer y como les decía ayer a sus señorías de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, estamos ante la utilización como escudo político de los mismos que Gaza está utilizando como escudo humano. Es decir, esas víctimas que se producen en tantos casos porque son escudos humanos, los hospitales, las escuelas los han convertido en escudos humanos y los han entregado, ¿no?, a ser destrozados, ¿no?, por los ataques de Israel. En España están siendo utilizados efectivamente como escudo político y además con alto rendimiento en cuanto a los objetivos, porque efectivamente se están escondiendo detrás, se está hablando en todos los parlamentos detrás, incluso llegamos a la confrontación acerca efectivamente de ese gasto en defensa y al final está entrando en el debate político hasta sus últimas consecuencias, Y para terminar, lo único que quiero decir es que no perdamos de vista que 2 de los tripulantes son condenados por pertenencia a banda terrorista. Ayer les daba 3 opciones para todos los participantes de la flotilla. Una, que efectivamente Israel nos los devuelva, pero yo ahí no había contado la posibilidad de que ya hubiera terroristas activos dentro de la flotilla. El arrojar los teléfonos móviles al mar, el encontrarse condenados por pertenencia a banda armada dentro de la flotilla, me hace pensar que quizá esa deportación inmediata se pueda alargar un poco más y que muchos de ellos puedan llegar a ir a juicio. Doy la bienvenida a don José Luis Balbás. Muy buenas noches. Buenas noches. Dígame usted, ¿qué le ha parecido la flotilla maravilla? Bueno, yo creo que el gobierno sí se debe creer que esta causa palestina le va a dar votos. Yo creo que han hecho el ridículo, los 30 minibarcos esos que iban allí, sabían que no iban a llegar, simplemente ha sido una cuestión político-comercial, pero no iban a llegar de ninguna manera, ni tenían comida, ni víveres para dar, ni nada. O sea, es un festival del tonto, ¿no? Además, España internacionalmente no pinta nada, o sea, nada y menos. Es decir, que simplemente ha ido a hacer el ridículo, nada más. Y ha hecho más que el ridículo, porque ha vuelto sin llegar. O sea, que soplando. No sé ni si ha entrado en territorio no de Israel, pero es irrelevante. Yo creo que les han soplado y ya se han caído, o sea que directamente, vamos. Esto sí se lo cree, porque claro, la causa, claro, es que el tema de corrupción en España del gobierno es de tal magnitud, permanentemente. Ahora el de Interior quiere, no sé si tiene competencias, cambiar a la UCO. Yo lo dudo, porque han cambiado a la UCO en Algeciras y la droga se ha disparado. ¿Por qué se ha disparado? Habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo. Y los muertos de la Guardia Civil, que está sin ver, en barcas de plástico. Y los otros con plásticas. Y no vale, señor Marlaska, que no nos creemos nada de usted. Nada de nada. ¿Con quién está? Es que no sabemos con quién está.
como tampoco sabemos nada de a qué juega el gobierno. Si el gobierno está súper dividido, si esto es un festival, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho en Gaza? Bueno, la Ada Colau da un aspecto de cualquier cosa menos de la exalcaldesa que en su día conocimos, ¿no? Sánchez sí lo trató de defender porque, claro, entre defender a Begoña o defender a esto, es mejor defender a esto, porque, claro, Begoña ya está, 5 causas, y quieren decir, salen unos abogados que no saben de nada y que dicen que la causa esta no puede juzgado popular, pero está en la Constitución todos los días, entonces prefiere hablar de Gaza que de Begoña. Sí, el abrazafarolas, el que abraza la luz de cualquier farola de la avenida para no... Bueno, bien, está claro. Hasta aquí, porque yo pienso que el resto del programa bien se lo podríamos dedicar a la corrupción y sus filamentos, que es a lo que hay que ir. A lo que hay que ir de frente y por derecho. Por ejemplo, hay un tipo, yo reconozco que no me cae especialmente bien, pero tengo que, a la vez, admitir que cada vez que hace algo provocativo termina cumpliéndose. Me refiero a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama dijo, hay financiación ilegal del PSOE. Y poco a poco vamos llegando a esa idea de que la hay. Luego hablaremos de eso a fondo. Pero es que ya la última de las afirmaciones de Aldama fue escandalosísima. Se la hizo en un programa de radio a uno de los chicos de Herrera. Y le decía, cuidado que aquí hay fraude electoral. Que hubo fraude electoral en las elecciones últimas. Cuidado con lo que pasa en Indra. Es más, fíjate si llega a ser provocador. Y espero que algún trabajador de Indra salga de la oscuridad y nos cuente cómo se hace esto del fraude. Da la sensación que algo sabe. Si el país llamado España tuviera una Fiscalía General del Estado, ya lo habrían llamado, ya lo habrían detenido y habrían llamado al CEO de Indra y al Sun Corda para que diera explicaciones, porque un fraude electoral es lo más serio y lo peor que nos puede pasar a los españoles. Pero eso lo vemos después. Alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Hablar de fraude electoral? Sí. Abiertamente, fraude electoral en unas elecciones en España. Sí, fraude electoral. Rinconcito para hablar de la salud, en más se perdió en Cuba, como cada noche de sábado. Don Adolfo Albistur, bienvenido. Pues cada noche de sábado encantadísimo de estar ahí contigo, Cuénteme, Xavier. problemas. La glucosa en la sangre, hay que tenerla controlada, esto puede ser un problema muy serio para nuestra salud y ahora es fácil hacerlo. Efectivamente, pero además hay que saber que la glucosa no realmente es buena, es decir, la glucosa es el azúcar que nuestras células necesitan para tener energía, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros ingerimos glucosa y además esa glucosa que no gastamos se queda en un almacenamiento que se llama glucógeno, que cuando el cuerpo la necesita, pues aprovecha y la tiene, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los niveles de glucosa no son los correctos? Es que hay una hormona que segrega el páncreas, que es la insulina, que es la encargada de mantenerlos regulados, es decir, que estén los niveles correctos. Si no están los niveles correctos, entonces la glucosa se empieza a eliminar también por la orina, que no debe haber glucosa en la orina, y esto daña al riñón. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, saber cuánta glucosa tenemos en sangre. Y con esto se hace ahora mismo tan fácil como colocarnos un glucómetro, que es este, con una aplicación en el móvil, y simplemente dando un botón, en 3-4 segundos tenemos la cantidad de glucosa. Hacerlo a través del pinchazo, hacerlo a través de un glucómetro con la tirita. Deja el dedo efectivamente. Y además que al final acabas no haciéndolo. Ahora no, ahora sin embargo lo podemos hacer. Recordemos que hay 1.700.000 personas que no saben que son diabéticas y lo son, que se van a enterar a lo mejor cuando un órgano esté dañado, a lo mejor la vista o a lo mejor el riñón, así que vamos a medirnos la glucosa para que ese problema, que si igual ya lo tenemos, que somos diabéticos tipo 2 o prediabéticos o no lo sabemos, pues que esté controlado. Claro, millones de españoles que son diabéticos 2, por ejemplo, mellitus, ¿no? Eso y que se medirían más a menudo para saber si ese deporte que le recomiendan que haga funciona, si determinados alimentos de verdad le suben o no la glucosa, y esto antes era un coñazo porque lo tenían que pinchar para comprobar todo eso, no se hace. Ahora con esto se puede hacer. Es que es sencillísimo y además es bueno, como bien has dicho, Xavier,
es en diferentes momentos, ¿no? Porque hay veces que si yo solamente me pincho por la mañana y me miro por la mañana, pues a lo mejor por la mañana siempre estoy en un determinado valor, ¿no? Lo importante es saber en algunos momentos del día cómo estoy, también para que el médico pueda hacer un tratamiento adecuado y que eso siempre esté controlado. El problema de este tipo de aparatos es que en el mercado hay muchos que no son para nada fiables. Este sí lo es. ¿Por qué? Pues mira, es un gran problema que ha aparecido desde que estamos aquí en el programa y en el Toro Televisión en general. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, mucha picaresca, y han empezado a vender oxímetros, es decir, aquellos que miden el oxígeno, diciendo que mide la glucosa. Y no es cierto. Este lleva muchísimos años de investigación, de ciencia, 6.000 pacientes que han pasado probando en el Hospital Virgen de Rocío Sevilla, el doctor Antonio Pupo, ingenieros, es decir, lleva muchísimo trabajo, muchísima dedicación para que realmente esos niveles sean correctos y sirva de verdad. ¿Cómo lo podemos conseguir y qué regalito les hace usted a la audiencia? Claro que sí. Pues mira, tenéis un teléfono ahí en pantalla, ese 900-730-010, que es un teléfono, lo voy a repetir, 900-730-010, para que podáis llamar. Os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, que es 10 doctores que nos cuentan su vida, su historia, que está genial. Y luego el servicio de telemedicina, para que de esta manera tengáis un médico al otro lado del teléfono o por videollamada. Te voy a corregir, 900-730-101. 101, vale. Porque es mejor decirlo así, sí, uno asocia mejor el número que como perfecto. nos hemos liado. Te lo agradezco. Nada, hombre, yo al maestro le corrijo poco. Muchas gracias por venir a Más se perdió en Cuba. Nos vamos a publicidad. Menudos asuntos tenemos en la mesa. Si uno es un exocet, el otro es un Pershing. Dos cohetes alucinantes, el del fraude electoral y el de la financiación ilegal del PSOE. Vamos a empezar por administrar los tiempos con el fraude electoral. ¿Es posible? ¿No es posible? Recomendación gratuita a los partidos políticos de la oposición. Hagan que sus compromisarios, cuando vayan a las mesas electorales, vigilen las actas. Las trampas se hacen en el traslado de las actas. Las actas se trasladan a menudo vía telefónica. El que las recibe puede equivocarse. Oye, jiji, me he equivocado. No. Las actas se tienen que copiar o fotocopiar donde se producen y luego ir a chequear si quien anotó el resultado en Indra lo anotó bien o no lo anotó bien. Solo así podemos acreditar que no ha habido fraude electoral. El sistema es muy amplio, muy ancho. Indra ha sido acusada de fraude electoral en Venezuela, donde también se encarga del proceso electoral. Así es que Indra ha sido el objeto del deseo del gobierno, la tiene cogida con pinzas, hace lo que quiere con ella, le inyecta dinero de ahora de la defensa, se lo quita, se lo pone, le pone un tal escribano que por dinero es capaz de destruir tanques a mordiscos, bueno, y le da igual todo. Entonces, ¿qué? ¿Nos creemos que eso es posible? ¿Entendemos que eso es posible? Pongámosle remedio, ¿no? Raúl. Pues fíjate, os estaba escuchando atentamente porque para mí las acusaciones son las más graves que he oído, en mi vida democrática. Fijaros lo que estoy diciendo. Y Bustos le repregunta, dice, ¿quiere usted decir que hay fraude electoral? No. Sí. No, sí, él ha sido muy claro. Estamos hablando de una alteración deliberada y consciente por un grupo de personas / sociedades públicas de la voluntad del pueblo español. O sea, no se puede meter un misil en un sistema democrático más profundo que este. O sea, si aceptamos y demostramos esto, es imposible atentar más contra el propio Estado de Derecho democrático en España. Es materialmente imposible. Pero claro, ahora vamos a otra parte del argumento. He utilizado el condicional, si es cierto, ¿no? No vaya a ser que alguno esté acusándome de insinuar lo que no insinúo. Yo pongo en mi voz lo que ha dicho otro y espero que esto se investigue. Pero ahora vamos a ver dos cuestiones. Es que hay indicios racionales de que esto tenga cierta lógica. ¿Cuántas veces lo han pensado los españoles? Pues yo creo que muchas, ¿no? Por no decir yo, mayoritariamente los de unos y los de otros. Unos sorprendidos por haber ganado y otros sorprendidos por el resultado que han obtenido. Lo segundo es que ya sobrevuela la sospecha de tu amigo Lalo, Koldo, que vuelve a aparecer en este lío, en las votaciones del Partido Socialista, en el federal, donde ya parece que esta inercia o este gusto
sobar la voluntad popular, pues ya venía, ¿no? Es que duermo con las papeletas, mañana las entrego, las meto en la urna, así sale Sánchez. Es decir, ya venimos con un antecedente de esto. Luego hay que ver los movimientos sociales y empresariales paralelos que parecen que no tienen conexión, pero claro que la tienen. Oye, de repente, ¿Indra dónde puede tener un bloqueo para hacer, si fuera verdad, esos que manejes? Pues en la red digital que tiene en España es Movistar, Telefónica. ¿Qué hacemos? Pues nos cargamos al CEO de Telefónica y ponemos al mismo. Con lo cual ya tengo el conducto y el mecanismo. Estoy imaginando, yo tengo una mente muy retorcida, pero bueno, igual a alguien se le ha ocurrido esto, ¿no? Lo segundo... Indra, se la regalamos a un tío codicioso, sí, como este escribano, que hará lo que ya está, pero decida sobre todo, mi mano. Fíjate, hay un tema que es aún para mí mucho más importante, que es la reacción de los propios afectados. En este caso, ya no el Partido Socialista, sino que es el propio Sánchez. Aquí caben dos dudas. Si a mí se me cuestionara siendo presidente de gobierno o siendo un cargo público de relevancia por una cuestión de este calado, yo lo primero que hago es salir a dar explicaciones. Pero al minuto 2 de oír la insinuación, no ya la acusación. Porque es de tal profundidad que esto no puede quedar en el éter. Y lo segundo, lo que no haría nunca es amenazar a nadie, porque hay que ver reacciones de partidos. Ya empezamos a ver cómo el Partido Socialista pues empieza a decir, hombre, si no se demuestra nada, podríamos ir a los tribunales. ¿Cómo lee un ciudadano esto? Un ciudadano normal, como cualquiera, con los que nos ven, y los que no nos ven y nos critican también. Entonces, ya se están asustando y están intentando amedrentar a esos empleados públicos que pudieran cantar. O sea, es decir, estamos intentando coaccionar a empleados públicos que no ejercen un derecho de libre defensa o que sean coherentes con la legalidad. Porque son funcionarios públicos que dudo mucho que no hayan hecho lo que se les ha mandado, en muchos casos. Y ahí entraríamos a la audiencia de vida, que eso es otro tema. Y por último, y por concluir mi intervención, y dejarlo mediante claro, el siguiente argumento me decían, no hombre, pero ¿cómo dais carta de crédito a un delincuente como Aldama? Digo, hombre, Aldama es un presunto delincuente hasta yo sé, todavía no está juzgado, ¿vale? Condenado, no está juzgado. Entonces, por esa regla de 3 no podríamos hacer caso a nadie del PSOE. Tenemos a Roldán en la cárcel, tenemos a la mujer del presidente caminito del banquillo. O sea, a estos sí hay que darles carta de crédito, tenemos que escucharles sus opiniones, leer sus declaraciones y doblar la nuca cuando dicen algo, y en cambio cuando lo dice otro que está en su mismo círculo de actuación, círculo de amigos, círculo de corrupción y soborno, a ese no porque no me conviene, es una incoherencia absoluta. Sí, sí. Entonces, que en esta incoherencia, entiendo, yo le recomiendo melatonina 1.9, se compra en España, señor presidente, urgentemente. Y luego porque Aldama lleva 9 de 9, ¿eh? Cuidadín. Barbás. Bueno, sí, siempre se ha dicho, además es muy rara la victoria electoral del 23 de febrero del 23, es rara y casi imposible matemáticamente, es decir, que pierda unas elecciones autonómicas 2 meses antes por arrase, es decir, no le quedó nada más que Cataluña y Dor de Pipas, eso es lo que le quedó, ¿sabe? No le quedaba otro remedio que convocar, pero claro, convocar para el 23 de julio, pero es legal eso. El 23 de julio. No se había hecho en la vida en julio, no. Eso no ha existido nunca. Es un absoluto atropello a la democracia y a todo. ¿Por qué? Porque en la segunda quincena de julio igual está el 40% de los españoles de vacaciones. Pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Por eso hubo casi 2.900.000 se decía, de voto por correos, que solo se contabilizaron 2,5 millones, no se sabe si estaban, no estaban, desaparecieron, se tiraron, no se sabe nada. No hay auditoría de eso. Y desde luego los funcionarios lo saben. Alguien sabe qué pasó con esos votos, se sabe, también en correos. Indra es el más peligroso de todos. Indra no nos puede volver a llevar unas elecciones en España nunca más de momento. Es una barbaridad, eso es una empresa que hay ahí, que cotiza en bolsa, pero oye, es una falta de transparencia esas elecciones tan tremendas que hasta que no se tenga una certificación del asunto, no tiene certificación para hacer elecciones legales en España. No es transparente. Y con Ángel Escribano ahí, que es amigo de Pedro Sánchez, que le ha puesto ahí por las buenas, oiga, no somos gilipollas. No queremos que lleve Indra nada.
de nada de nuestras elecciones, ni municipales ni autonómicas, de nada. Será una gran empresa, sí, será una gran empresa, pero ¿utilizada para quién? ¿Para que no haya democracia en España? Para eso es. En democracia se puede ganar por un escaño, por 2 o por 3. Pero claro, con estos ahí, pero esto es que no hay quien se lo crea. No se lo cree nadie. Por supuesto, falsificaron las elecciones de Venezuela porque las llevaron ellos y perdió 70-30. Fíjate qué falsificación. En España las elecciones tienen que estar por la judicatura, certificada cada acta, manualmente. No nos creemos nada de electoral, pero oye, ¿qué eso que hacen ustedes en Indra? Lo saben hacer 4 informáticos en España de primer nivel y mucho mejor que ustedes. Que no los necesitamos para nada, pero para nada, vamos. Ese software le tiene ya cualquiera. Lo que ustedes ya no tienen es credibilidad para llevar ninguna elección más. Y está a investigarla, No se puede que un país como este haya dudas, como dice ya no solo Aldama, se ha dicho desde el primer día. ¿Por qué? ¿Cómo se inundó Sevilla también? ¿O se inundó, cuál es la que se...? Málaga. No, se inundó Alicante, que era directo a Madrid para poner 25.000 tíos. Algunos se fueron en sus coches, otros en autobuses para poder votar. Algunos que fueron a votar no estaban ya en el censo porque les habían quitado. O sea, líos, desaparecieron mucha gente en Madrid y sobre todo en provincias del censo, también que se audite, que lo sabemos perfectamente. Viejos en los distritos centrales, también ocurrió. Hay dudas de qué pasa con 80.000 marroquíes que al parecer no tenían residencia en España ni DNI, o sea, una cosa no se sabe. También hay que investigarlo, es una investigación fundamental para la credibilidad de España como democracia, en todos los lados. Y un desprestigio para Indra, que ha sido una gran empresa, que es que es de capital español, procede del Estado español de siempre, de siempre. Y esta es una de las 24 o 25 instituciones que el PSOE se ha apoderado de ellos y no se puede apoderar de ellos. No se puede apoderar del PSOE. Que te corrija. Era y es del Estado, el 20%. Ahora es del Gobierno. Claro, ahora es del Gobierno, pero bueno, que es propiedad del Estado eso. O sea, es propiedad de los españoles. La pasta la pone el Estado, pero quien decide es el Gobierno. Sí, claro, pero esto ya no vale, no vale. Hemos pasado de ser el CEO al presidente y ya se sabe lo que pasa con eso. Bueno, mira, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Raúl, a pesar de esos nervios que ha dicho tener al principio, siempre dice cosas por lo menos coherentes. Este es uno de los temas, desde mi punto de vista, más importantes y más delicados en los que nos podemos estar jugando la credibilidad de todo el sistema. Por lo tanto, creo que hay que ser hipercuidadosos al analizar este tipo de noticias. El primero, es evidente que hay que analizar quién es quien está dando la noticia. Es Aldama. Yo no voy a dudar de la veracidad porque, como muy bien has dicho, ¿por qué vamos a dudar de la veracidad de esto cuando no hemos dudado de la veracidad comprobada de otras cosas que ha dicho? Pero lo que sí también quiero advertir es que si lo dices por algo, y si lo dice ahora, también es por algo, y que dudo mucho que de todo lo que tiene Aldama por contar, de todo lo que dice que tiene por contar, si cuenta esto específicamente es porque hay una razón, y sería muy importante saber cuál es esa razón última, que no es solo su protección, porque para eso puede contar cualquier otra cosa, sino de contar ahora, en el momento en el que Pedro Sánchez es más vulnerable y puede estar más agobiado, justo ahora, dar una noticia que supone un descrédito del sistema electoral. Ojo, que no digo que no sea verdad. Lo siguiente es que hay que analizar la noticia en sí misma. No dudo que efectivamente pueda haber habido voluntad por parte de Sánchez de intervenir en el proceso electoral. Eso ya es reprensible a un candidato y sobre todo cuando es el candidato que está en el gobierno. Pero es muy importante que esa voluntad sepamos si se ha materializado, en qué se ha materializado, qué impacto ha tenido y si ha supuesto el que sea posible o no posible que esté en la Moncloa. Sin todo eso, todo eso, digamos, va agravando el Estado. ¿Y por qué digo esto? No hay nada que beneficie más a un autócrata que el descrédito del sistema de elección. Si los españoles piensan que es mejor no ir a elecciones que ir otra vez a elecciones, gana Sánchez
y perdemos todos. No quiere decir con esto que no le dé crédito a que hayan interferido. Lo que quiere decir es que hay que llegar hasta las últimas consecuencias y ser muy, muy cuidadosos de lo que decimos en cada uno de los casos. Y se puede impedir. Y se puede impedir. Muy importante, si los que se dejan el día en las mesas toman buena nota de lo que tienen que hacer, se impide el fraude. Los partidos políticos, y aquí llamo a todos nuestros espectadores a que, como yo vengo haciendo desde mi juventud, no desde que estoy en política, que es participar activamente en el proceso electoral y recoger ese acta que después deposito en mi partido para que pueda hacer una contabilidad paralela, algo que hizo el Partido Popular desde hace mucho tiempo cuando consiguió tener una implantación territorial en todo el Estado. Ahora tenemos la suerte que no es solo el Partido Popular, sino que ya somos muchos partidos los que podemos tener esa implantación, pero que esa implantación solo es posible si los españoles deciden dar un paso al frente, pasarse el día entero delante de la urna y llevarse su acta electoral. Y para terminar, el otro día leía una noticia a la que hoy he vuelto porque el otro día no le di la misma importancia que le doy hoy. 25 de septiembre, Indra ficha a Alex San Martín. Y aquí voy con todo, voy atacando con todo. Experto en campañas electorales de Sánchez, que ahora trabaja con el Partido Popular. Salta el hombre, y además este señor ficha por Indra. Y él dice, a modo de pliego de descargo, admite que trabaja para el grupo Indra, pero solamente en el tema del sistema electoral de Indra. Yo creo que aquí también hay que empezar a plantearse si se está actuando por parte de los dos grandes partidos de forma de verdad limpia y honesta. Que esté a medias cabalgando entre el partido, entre Génova y Ferraz, una persona que entra directamente en Indra para temas electorales, me parece más que sospechoso y que debería de hacer saltar más de una alarma. Mario Garcés. Yo reconozco que a mí Aldama me produce una aprensión, me parece un ser detestable. Y creo que haríamos mal en este país si convirtiéramos a estos seres detestables en una especie de héroes. Este señor, si sabe algo, que vaya a un juzgado y que lo cuente. Estoy harto. Esto no es el Sálvame Deluxe, que cuento lo que me da la gana en función de lo que me da la gana. Si tú sabes, Aldama, que se han cometido delitos, vas a un juzgado y lo cantas. Ya vale. Ya vale estar tomando el pelo a todo el mundo. Ya vale de estar exhibiéndote de manera exultante y presuntuosa por todos los platos de televisión. Ya vale estar yendo a las presentaciones de fundaciones de no sé quién. Si realmente ha habido fraude y lo has afirmado categóricamente, vas a un juzgado y lo declaras. Lo siento mucho, ya vale. A mí es un ser que me parece de verdad detestable. Si es cierto, que yo no voy a cuestionar si es cierto o no, él lo ha dicho, él tendrá que demostrarlo. Que vaya a un juzgado y aporte las pruebas. Pero ya vale de estar dosificando la información. Porque si no, estás encubriendo unos delitos, porque tienes el conocimiento de unos hechos constitutivos de delito. No podemos convertir España en una especie de sumidero donde la gente que tiene conductas deshonestas poco a poco va diciendo, ahora sí, ahora revelo una cosa, ahora revelo otra. Ya vale. Ya vale. Si realmente, Aldama, insisto, tienes pruebas de que se ha cometido un delito, vas a un juzgado. Y dos, todos los partidos políticos honrados en este país deberían estar inmediatamente convocando ahora mismo una comisión de investigación y reclamando la presencia de este señor. Sí, señor. Y la Fiscalía General del Estado investigando, porque la afirmación es categórica, no es una insinuación. Esto es muy grave lo que acaba de decir este señor. Y si tiene pruebas, insisto, que las lleve. Pero ya vale. Hemos cambiado la política por una especie de actividad plumbia, frívola, escatológica. Ahora te digo una cosa, jijijojo, ahora me voy a la fundación del otro a dar la mano para salir en una foto. Ya vale, hombre, ya vale. Si realmente tienes pruebas, las vas a... Porque estás tomando el pelo a todo el mundo, a la gente que nos está escuchando hoy en la televisión, a todos los ciudadanos españoles. Estás diciendo que ha habido un tongo electoral en España. Yo recuerdo que cuando la noche electoral de hace 2 años, yo estaba en Querétaro comiendo aquel día, en México, y me vino a la cabeza, pero cosas estas mías que me vienen a la cabeza, el famoso fraude electoral del año 88 de Cárdenas en México, donde no sé si os acordáis que en la noche electoral, cuando estaba haciendo el recuento, quedó suspendido el sistema electoral 1 hora y media y resulta que Cárdenas iba perdiendo prácticamente 70-30 y de pronto acabó ganando al revés. Bueno, eso aquí también pasó, ¿eh? Hubo un parón inexplicable. Pues me vienen a la cabeza cosas extrañas, ¿vale? Pero son simplemente, vamos a decir,
especulaciones, son posibles creencias. Ahora, insisto, si él afirma categóricamente, vale de reírte ya de todo el mundo. Vas a un juzgado y dices quiénes son y presentas las pruebas correspondientes. De acuerdo, Mario, pero mira, verás, yo no soy un defensor del caballero Víctor de Aldama en absoluto, pero va 9 de 9, eso es un hecho. Eso es cierto. Y la última de las 9 de 9 es que este señor hace un mes dijo: hay financiación ilegal del PSOE y va a salir. Y ese es el Rubicón, lo que va a marcar que Sánchez tenga que convocar elecciones, le guste o no le guste. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ayer resulta que aparece un informe de la UCO. Lo hago así como si volara, pero son 300 folios. O sea que ¡pum! Eso sí que fue un chupinazo. ¿Y qué dice este informe? Técnicamente es el informe patrimonial sobre el señor Ábalos, el exministro Ábalos. Bueno, pues los señores de la UCO, rasca que te rasca, han descubierto que en el PSOE había una pseudoindustria parecida a la que se descubrió en el Partido Popular de pagar sobresueldos. Y son tan cutres que en lugar de comprar unos sobres sin membrete, utilizan los sobres de propaganda electoral, esos de la ventanilla, con el logo del PSOE. Muy bien. Y ahí meten un dinerito, tiqui, 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 que se ve, a veces monedas, a veces billetes de diferentes colores, lo meten allí y se lo pagan a Koldo, se lo pagan a Ábalos, al hijo de Ábalos, a la prima de Ábalos y a no sé cuántos más. Y a muchos otros que no son objeto del informe de la UCO. Es decir, que hay una industria de sobresueldos a los políticos del PSOE que se tiene a la fuerza que alimentar con un dinero negro, con un dinero obtenido de forma ilegal. ¿Será mucho o será poco? En el caso de Ábalos parece que son 92.000 euros. El lenguaje de las conversaciones de la mujer de uno o la prima de otro, oye, que soy Paqui, que me han llamado del partido, que te pases a cobrar. Ah, bueno, pues no, mira, no me va bien. Bueno, pues le mando al motorista. Oiga, pero entonces al motorista le dan la pasta. Eso no, en fin, en las empresas no pasa. ¿Qué más? Tienen su propio lenguaje. La ETA le llamaba botellas al millón de pesetas. El del bar Faisán, ¿os acordáis? Oye, mándame 8 botellas. Eso eran 8 millones. Aquí hablan de los billetes chistorra. Un billete chistorra, para los que no cobramos en negro nada y no hemos cobrado nunca, es un billete de 500 pavos, de 500 euros. O sea que tampoco los sobres iban vacíos. Es verdad que hay sobres con 800 euros, 890 euros. Pero los hay que llevan 3.000 pavos. ¿De cuáles hay más? ¿De cuáles hay menos? Ya veremos. Pero lo fundamental, con independencia, la cutrada del sobre con el logo del puño y la rosa. Eso es muy significativo. Que han detectado una trabajadora del PSOE que llamaba para que fueran a cobrar los sobres. Tremendo. Y por tercer asunto y fundamental, ¿de dónde sale ese dinero? Es que va a tener razón aquella señora Carmen Pano, la que iba con bolsas de basura a la calle Ferraz. Aquí tengo 45.000 y otros 45.000, 90.000, lo que se debía. ¡Hala, hasta luego! Nunca recibo, nunca tal, porque aquí esto, ya saben cómo va, es ilegal y es financiación. Lo vamos a ver a partir de dentro de 2 minutos, porque ahora nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. ¿La imputación del PSOE en un hipotético delito de financiación ilegal es el fin de Sánchez, sí o no? Sí. Total. Hay indicios más que razonables de que ahí se movía algo de dinero, no una gran cantidad, no lo sé, pero... El secretario de organización del PSOE está en la cárcel. No, y ya, pero con una cantidad de pruebas tremendas. El anterior cobraba de ahí, ¿no? Eso parece, sí. Eso dice la UCO, vamos a ver. Menos cuantía, porque si son 92.000 euros... No, 92.000 euros es penalti y expulsión. Sí. Lo mismo la metas con la mano que con las dos. Sí, pero ¿no? bueno, que lo que sí que forma parte, el informe de los 300 folios tan tremendo, es que son pruebas de que ahí hay algo extraño con el dinero. Eso está clarísimo. Ahora, las pruebas las tiene que dar el juez. Es lo mismo que las cajas... Hay que dárselas al juez. Sí, y el pero juez es lo mismo revisarlo. que las cajas de puro de Rajoy. Puede que lleve menos puros o Sí, más pero tabaco vamos, molido. Oye, Pero... el Gürtel,
que fue por el que las cantidades eran relativamente pequeñas, de corrupción, no eran una cosa del otro mundo. Y encima, acuérdate que Correa no era ni del partido, y mucho menos cargo del partido. Estos es que están secretario de organización y secretario de organización y el 3 de Ferraz y el 4 de no sé qué. Estamos hablando de otras cosas, Y además aquí, allá, pues, temas de 500 millones y además que los va a revisar la Unión Europea porque son fondos Next Generation, los de la aviación de Air Europa, ¿entiendes? Que esos han ido a Europa. Los fondos de los 2 o 3 millones que dio para la Universidad Complutense, para la gran catedrática Begoña, con uno de tu pueblo ahí, de uno que vendía botas de nieve y que decía que era un gran catedrático y lo que tenía es una tienda ahí y que tenía una tienda hace 10 años ahí de vender botas en O'Donnell, pequeñita, que ha ido aumentando y bueno, y ahora lo que ha aumentado la tienda, ¿sabes? Pero de ahí hay 2 millones que ha ido ya el informe a la Unión Europea para preguntar a dónde han ido y en qué concurso, si el concurso ha sido público, porque parece que hay una pequeña variación de 1.200.000 sobre la adjudicación de él y otro ofertante que al menos había. No mezclemos, quedémonos en la financiación, ya llegaremos a Barrabés. Eso es también, puede ser. Bueno, por lo menos es lío. Puede ser. Por lo menos son fondos que la Unión Europea está investigando. Mario Garcés. Yo lo primero es destacar el gran trabajo, el inmenso trabajo que está haciendo la Intervención General del Estado al servicio de la UCO. Hablo como interventor del Estado. Agradecer a los compañeros que están haciendo este trabajo, que me consta que están recibiendo todo tipo de presiones también, que afortunadamente todavía hay personas que tienen la capacidad de emitir informes neutrales e independientes. Y esto no es fácil, en circunstancias, ya digo, de mandato jerárquico y donde hay presiones importantes. Por lo tanto... Pero usted está en el caso Barrabés y la obtención de contratos públicos por las empresas de Barrabés. Pero vamos a ver, ¿qué se supone que... ¿Dónde hay que buscar al interventor general que haga un informe positivo de la obtención de esos contratos públicos por parte de Barrabés? Hay que buscarlo en la ONCE. En la ONCE, porque no hacían nada a derechas, porque todo era incorrecto, ilegal, marrullero, tramposo, pero como, en fin. Como me lo ha puesto a mano, yo he intentado... Es que yo estoy con usted, me quito el sombrero ante la Intervención General del Estado, pero el día que haga algo difícil... Exacto. Bueno, vale, pero también hay que reconocer hoy el trabajo cuando se firma un informe. Venga. Y 2, respecto a lo de los sobres, vamos a ver, voy a hablar casi como contable. Y en esto voy a criticar tanto lo que pasó en la época del PP como lo que ha pasado ahora en la época del Partido Socialista Obrero Español. En la época del Partido Popular aparentemente eran sobres que eran sobre retribuciones. Si a mí una organización, política o no política, de carácter público, me da un sobre, yo es que me empiezo a reír. Digo, ¿pero dónde sale este sobre con dinero? Directamente no lo acepto, porque es una forma irregular de pago. Ojo, muchos de los que recibieron sobres luego fueron ministros. Lo digo para demostrar el nivel que hay en este país. Y lo siento mucho, pero hay que decirlo claramente. Una organización política no puede dar nunca sobres. Ya, es que no es que sea estéticamente feo, es que directamente es irregular. Es horrible. Pero ahora me voy al caso del Partido Socialista Obrero Español. Esto no son retribuciones. Esto aparentemente son anticipos o transferencias de fondos para gastos, no estamos hablando en principio de retribuciones, aunque son retribuciones encubiertas, de Coldo y de Ábalos, aparentemente, por lo que hemos tenido conocimiento, ¿no? Vamos a ver, si realmente estos recursos, este dinero, saliera de la contabilidad oficial del Partido Socialista Obrero Español, estaría contabilizada la entrega y la contraparte, que son los gastos en los que ha incurrido, porque son suplidos, efectivamente, viaje a tal, comida en no sé dónde, organización de la reunión tal. Me da la impresión que no vamos a encontrar nada en esa contabilidad. Por consiguiente, si no encontramos ningún apunte contable que dé razón o que dé cuenta de esta entrega, estamos ya claramente ante un caso de contabilidad B y, por lo tanto, de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. Y a la pregunta que habías hecho previamente, si esto sería el final del Partido Socialista, o mejor dicho, del gobierno del Partido Socialista, indudablemente. Porque aquí ya cae el presidente el secretario general de la propia organización política. Raúl Ramírez. Yo no sé si estamos en un acto de ternura o de inocencia de desmesurada, servicio, o de verdad. Yo hay veces que a mí me dejáis a cuadros en esta misma reunión. Vamos a ver. 8 minutos.
Cuando hablo yo, una. Mira, uno no es corrupto, y no voy a entrar al debate, uno puede ser corrupto con 1 euro. Cuéntalo. O sea, aquí la cantidad no indica el grado de responsabilidad. Es que solo son 92, es que me da igual, con 1 euro se es corrupto. Un señor mata a 1 y ya es un asesino, otra cosa que es asesino múltiple, pero no deja de ser asesino porque mata a 2,5. Entonces, vamos a quitarnos ya las tonterías de decir, no, es que no nos parece una cantidad relevante, es relevante. Lo segundo, habláis de chapucería. ¿Qué va? Yo no lo veo así. Para mí es el mecanismo cuando uno tiene la seguridad de, bueno, de que está haciendo algo absolutamente normalizado y frecuente. Porque cuando uno está procurando ocultar algo, toma ciertas medidas. Cuando esto ya es de una manera frecuente, natural, oye, pues ya, ¿para qué voy a comprar sobre? Ya, pues toma este y fuera porque te he dado 27. Con lo cual, esa nota de frecuencia y normalidad debería asustarnos en un partido político. Cuando decía lo de inmadurez, entiendo porque te conozco un poco, María, que lo haces todo con retranca y con segunda intención. Hombre, apuntes contables para gastártelo en putas, en drogas y en sobornos. Joder, es complicado firmar esto, ¿no? Por muy A que sea el dinero, por muy A que sea el dinero. Porque precisamente quien está recibiendo el dinero ha quedado claro que ciertas, no sé cómo definir esto. Veleidades. Veleidades tenía ese dinero. Y ya me da igual que sea A o B, ¿no? La moralidad en el gasto, la utilización de ese dinero. Y ahora vamos al origen de los fondos. Por supuesto que si esto fueran oficialmente y no se pudiera firmar, si fueran, ¿de dónde se financia legalmente un partido? Del Estado, ¿no? Vale. Si hubiera recibido ese dinero y hubiera tenido y las aportaciones de sus miembros, patatín, patatán. Pero bueno, en principio es por una acción pública, etc. Si estas personas hubieran firmado, aquí caben dos dudas, esto era un dinero B, donde abrimos una vía, que es la famosa mujer que iba ya con 2 bolsas de basura a la sede de Ferraz, os acordaréis, o sea, ya no te extrañe que se den sobres transparentes si se lo recibían en bolsas de basura, ¿no? Porque os acordáis del origen, ¿no? Lo lavaban. También Aldama por medio, que era otro 9 de 9, porque esta señora apareció por un anuncio de Aldama, Sí, ¿vale? sí, sí. Donde todo era mentira, eso no estaba demostrado, pues ahora parece que la bolsa de basura pasa al sobre transparente. Empieza a haber cierta lógica. Donde tampoco se recordaba, cuando se subió a la segunda planta dentro de Ferraz, sin hablar con nadie, como Pedro por tu casa, cosa que yo no puedo hacer, pero esta señora parece ser que sí lo hacía, entregaba a una persona que ahora igual es la misma que está entregando los sobres. Es tan sencillo como hacer, porque había un procedimiento judicial, un careo entre la persona que declara y el que dijo que recibió. Igual ahí sabemos si es la misma que entregó los sobres. Y ahí se demuestra esa connivencia que justifica esa tranquilidad a la hora de repartir las coimas, por llamarlo de alguna manera. Pero suponiendo, en caso contrario, yo creo que queda meridianamente claro que bien sea de fondos A, blancos para fines B, o venga de manera irregular, que es lo que tiene buena pinta, lo que está en un caso es que en un partido en que lo tiene absolutamente normalizado. Estoy de acuerdo contigo que la justificación de pago diferido del Partido Popular era poco convincente, ¿no? Esos sueldos diferidos eran poco convincentes y no sé si legal, pero éticamente no justificables. Totalmente de acuerdo. Pero aquí estamos ante un claro caso no negado de corrupción. Pero si es que todo lo que hace el Partido Socialista es corrupto, es que no se han preocupado ni de enmendar la plana justificando esos fondos. Porque no pueden justificarlos. ¿Por qué no pueden justificarlos? Porque el origen y el destino de esos fondos son injustificables dentro de una moral normal y dentro de un partido político. Por tanto, lo que no tenemos que hacer, o dicho también, lo que yo recomendaría a la gente, que estas pequeñas frivolidades no entremos a jugar nosotros como frívola. Es que es poco dinero, no es poco dinero. Hemos visto un poquito. Lo que se decía que se iba eran 2 maletitas de aproximadamente, para no entrar en un delito, ¿no? Que eran 40 y tantos mil euros, si no me equivoco, en cada sobre. 45.000. 45.000. Bueno, bolsitas de basura. Bolsita de basura. ¿Con qué frecuencia fue? ¿Cuántas veces entró? Tampoco hay registro de todo aquello. Por tanto, que hayamos visto que la UCO haya detectado una serie de pagos no implica que estén detectados todos los pagos. Y tampoco estamos hablando de 92.000, 92.000 detectados. Por tanto, concluyo, 1 euro, usted es absolutamente corrupto, sea quien sea. 2, no podemos frivolizar con el destino origen de estos fondos porque estamos en un claro caso de corrupción dentro de un partido político. Y eso en democracia, si se tiene un mínimo de ética, un mínimo implica dimisión y convocatoria a elecciones.
Decía el presidente Sánchez, seguramente lo recuerden, le preguntaron, oiga, ¿hay financiación ilegal en el PSOE? Eso es imposible, eso es lo que dijo. Más no puedo leer, Ana Cuartero. Pues bueno, realmente creo que habéis dicho casi todos, entonces intentando aportar un poco, aparte de interpretar eso que ha dicho sobre las anotaciones contables, yo creo que es que todos tenemos en la cabeza los cuadernos de Bárcenas, en los que salieron en las portadas del Mundo, salieron en todas partes, y también la persecución a la que fue sometida por ese M.R., ¿no? De todos aquellos, ¿quién es M.R.? Que muchos de los que van a salir implicados, si se descubre esto, han estado en ese discurso de quién es M.R. Entonces, yo creo que habéis, como digo, dicho todo con respecto al origen y con respecto al destino. Pero creo que queda la pregunta del millón, que es, ¿esto se trata de una mafia que circunstancialmente opera en Ferraz o es que Ferraz y el Partido Socialista son la mafia? Es retórica la pregunta, ¿no? No, me explico. ¿Qué inteligencia? Porque efectivamente, como tú decías, se es corrupto desde €1. Por supuesto que sí. Pero este flujo económico se ha producido solo durante un periodo de tiempo. Las órdenes han estado dadas solo por Santos Cerdán, solo por José Luis Ábalos, en un momento determinado, encapsulado en el tiempo. ¿O esto es una forma de actuar en la que participa el conjunto del Partido Socialista, liderado en un determinado momento por Ábalos o por Santos Cerdán? Yo creo que ahí está o bien la convocatoria de elecciones o bien la caída del Partido Socialista. Y ellos lo saben. Por eso, desde mi punto de vista, todo esto se va a intentar encapsular alrededor de las figuras de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Pero, ojo, que lo que hay que investigar es que si estos son los actores principales coyunturalmente de algo, porque cuando llega ese dinero a Ferraz, ¿quién pone la inteligencia de cuánto se le da a cada uno? ¿Por qué se entrega en Ferraz y no se entrega en otro sitio? ¿Desde cuándo se entrega eso en Ferraz? Y luego, con respecto a lo que dice Sánchez, ¿no hay financiación ilegal? Bueno, él lo que quiere decir es que ese dinero no se ha utilizado nunca para actos del partido, quizá. Que no es financiación ilegal del Partido Socialista, sino financiación ilegal de los miembros del Partido Socialista, de los miembros activos del Partido Socialista. Y eso, efectivamente, a la ley le da igual. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado, que hay que ser muy cuidadosos y espero que las investigaciones vayan también en ese sentido. Y este sábado inauguramos una sección nueva. Vamos a elegir entre todos, mejor dicho, van a elegir nuestros invitados el personaje más nefasto de la semana. Vamos a verlo. Posibilidades, no me digan que no hay, y de sobras. Señora Cuartero, ¿usted a quién designaría al personaje nefasto de la semana? Yo a Pedro Sánchez por sus declaraciones sobre su ausencia de sueño. La falta de sueño, es que el insomnio es así de malo. Raúl Ramírez. Yo sin ninguna duda a nuestra ministra de Igualdad, doña Ana Redondo. Ana Redondo por su también. Capacidad manifiesta de proteger a la mujer. Ha hecho méritos y de qué manera. Mario Garcés. No, sin duda Pedro Sánchez, pero es que es el empleado del año, es el personaje por lo nefasto del año. Farola. Luego hay pues empleadillos que cada semana, pues la verdad es que son notorios, pero Pedro Sánchez, porque es el problema estructural. José Luis Balbás, ¿a quién eliges tú? A Yolanda Díaz. Se ha cargado 22.500 empresas en los últimos 5 años. Ha subido los costes de las pymes el 23,4%. Dato totalmente contrastado. Además, una presión de Hacienda de una brutalidad, que eso ya no es ella, brutalidad sobre las pymes, pero que además, ilegal además, es decir, que ya está, ya hay informes y hay asociaciones de abogados en contra de esa presión ilegal que está haciendo el Ministerio de Hacienda con las pymes, que les manda sin hablar con nadie, solamente por fórmulas que saca de inteligencia artificial, complementarias de IVA, de renta, de sociedades, y eso, la mayor responsable es Yolanda Díaz, porque ha subido los costes tanto de las empresas,
de las empresas que se han cargado 22.000. ¿Tú sabes lo que son 22.500 empresas en el tejido español en los últimos 4 años? ¿Qué es lo que ha sido? Pues es nefasto de paro, el último de paro en Europa. Bueno, entonces... manipulación de los PIBs para que la deuda que ha metido este año de 200.000 millones en 8 meses de euros ni se noten. Y eso, bueno, Yolanda entonces, es la culpable, Balbás, porque es el tema laboral. ¿Puedo decir algo? No, Bien. sobre Yolanda sí. Vamos a ver, ¿quién ha ganado el concurso? ¿Cuál es el personaje nefasto de la semana? Entonces, Pedro Sánchez, porque ha habido 2 votos, ¿eh? Y vosotros os habéis dividido, entiendo vuestras razones. A mí también me ha costado, pero bueno. A lo que vamos, que tenemos mucho tajo. Tú querías hablar de Begoña Gómez. Pues vamos a hablar de Begoña Gómez. Novedades de Begoña Gómez esta semana, que las ha habido y a porrillo. La última de todas, que el lunes van a tener que ir a ver a Peinado otra vez, porque Peinado ha cogido y ha metido la causa general en un atillo y ha dicho, al amparo del delito de tráfico de influencias, todo esto que lo vea también un jurado. Ay, cómo se va a poner padre cuando le digan que le quitan la gorra. El juez Peinado propone que la causa principal contra Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. El magistrado ya acordó esa fórmula para el delito de malversación y ahora pretende que sea también un jurado popular el que juzgue la corrupción en el sector privado, el tráfico de influencias, la apropiación indebida y el intrusismo profesional. Además de la mujer del presidente, en la parte de malversación figuran como investigados su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a quienes cita el próximo lunes. Aún está por ver si acudirán a la cita después de que el pasado sábado no acudieran ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Francisco Martín a la citación del juez Peinado, al considerar sus defensas que con la presencia de los abogados era suficiente. Por su parte, Barrabés ha denunciado la filtración del informe de la Intervención General del Estado que habla de un posible fraude de ley en varios contratos adjudicados al empresario. Se queja de que cada filtración acarrea un daño profesional, además de un prejuicio económico para él y para sus empresas. También ha salido a la luz el acta de la última declaración de Begoña Gómez. La mujer del presidente declaró el 10 de septiembre y estuvo tan solo unos minutos porque solo contestó a preguntas de su abogado. Sin embargo, un extracto del acta muestra que mintió al juez Peinado. Gómez dijo al magistrado que solo le pidió a su asesora mandar algún mensaje de manera muy excepcional y muy esporádica. Días después de esta declaración, el vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, remitió al magistrado 121 correos que intercambió con Cristina Álvarez y que desmontan por completo la declaración de la mujer del presidente. Y además resulta que la Intervención General del Estado ha hecho un informe, también 300 páginas. Aquí el que no hace informes de 300 páginas es Sánchez cuando hace la tesis doctoral, que se copia esas 300 páginas y se las ahorra. Entonces ese informe lo que viene a decir es que, oiga, no encontramos nada bien hecho en esto de las adjudicaciones a las empresas de Barrymore, el amigo de los Sánchez. No lo encontramos, es que no se nombró unos expertos para decidir la adjudicación, es que fue lo subjetivo lo que privó al objetivo, es que resulta que en lo subjetivo había 2 cartas, a veces llegan cartas, decía Armando Manzanero, pues y tanto que llegan, como que sin las cartas, dice el informe, hubiera sido imposible que le hubieran dado 8,5 millones. 8,5 millones, dice, pero yo había oído 10,5, sí, buena memoria. Son 10,5 en realidad. Lo que pasa es que donde hay dinero europeo, 8,5, eso es lo que la Fiscalía ha venido aquí y con los caballos negros de bonanza y han dicho, Intervención General del Estado español, actúen. Bueno, como ya he felicitado a mis compañeros, no tengo que volver a felicitarlos, pero sí quiero decir alguna cosa, también porque hay que decir las cosas que son negativas. Está muy bien descubrir esto en sede de investigación policial, pero alguien tenía que haber detectado esto cuando se produjo. Sí, señor. Y también han fallado los sistemas de control interno. Por lo tanto, las cosas como son. Es verdad que Red.es no está sujeto a un control preventivo por parte de la Intervención General, pero hay departamentos de control interno y hay unidades que deberían velar por el ¿Y cumplimiento esto de la lo gobernaba legalidad. quién? Chiquito de la Calzada, Sí, cuando sí. decía que yo no puedo... Algo parece. Ya. En segundo lugar, para que la gente lo entienda, las irregularidades que ha detectado la intervención. Hemos hablado muchas veces en este programa de que en los concursos se valoran criterios
automáticos de carácter económico y criterios subjetivos que exigen una valoración por parte de un técnico. Muchas veces la ponderación del criterio subjetivo hace que la puntuación global sumada a la anterior evidentemente supera cualquier otro tipo de licitador, cualquier otro tipo, en este caso, de postulante a una subvención. Lo que dice la intervención general en su informe es que no se acreditan los informes subjetivos o que se han inflado las valoraciones que se han recibido, ¿no? En segundo lugar, también viene a decir que en algunos casos se ha considerado como elemento ponderable y ha incrementado la valoración las cartas de recomendación, cuando las cartas de recomendación en ningún caso se consideraban como un criterio a sumar o a valorar a la hora de la adjudicación de la línea de la ayuda. Por lo tanto, ya estamos hablando casi de una nulidad absoluta del procedimiento administrativo. Y ya dentro de lo que es la chanza y el humor, ya por descansar un poco en un sábado por la noche, es que se llega a puntuar a los propios profesores que dan algunas de las clases que figuran dentro del documento de referencia. ¿Y quién da clases? El propio Barrabés. O sea, el propio Barrabés envió una carta de recomendación diciendo que él, desde luego, recomienda vivamente que se adjudique porque él es profesor. O sea, esta es la realidad. Desde el punto de vista de mi conexión altoaragonesa con la comunidad o la sociedad de la nieve, ¿no? Esto forma parte de la sociedad de la nieve. Esto arranca en Benasque. Y no tiene nada que ver con la película. Begoña Gómez y Pedro Sánchez eran asiduos del esquí. Es curioso cómo la política española tiene mucho que ver con Huesca y sus estaciones de esquí. Tanto la izquierda como la derecha. Hubo hasta un presidente aragonés que era monitor de esquí. Sí, que sigue vivo, por cierto. Y luego hubo alguna vicepresidenta de otro partido que también tenía relaciones constantes con algunos personajes siniestros de alguna organización política de allá arriba. Lo digo para que quede claro que la nieve ha dado mucho en Huesca, tanto en Candanchú como en Astún como en Benasque, ¿no? Y que lo sepa la gente, ahí comienza una relación donde conocen a Barrabés y conocen al que era el responsable del Partido Socialista en Benasque, que lo nombran directamente para un cargo de referencia en el Consejo Superior de Deportes o en el ámbito deportivo. El monitor de esquí de la familia, y sale de Moncloa disparado, así que han visto que empiezan a investigar ahora. Sí, que ahora se ha ido. Ahora que resulta que parece que puede haber responsabilidades, el hombre ha dicho, vuelvo otra vez a Benasque a leer las novelas de Luz Gabas, que por cierto es de Benasque también. Al final se va a concentrar todo en Benasque, un sitio que muy poca gente conoce, es un sitio absolutamente maravilloso. Dicho esto, creo que estamos ante otro de los casos que demuestran la culpabilidad de la pluriimputada que es Begoña Gómez. Desde este momento ya queda claro que Begoña Gómez no se salva de ninguna manera. Begoña Gómez no se salva por su presunta inteligencia, por su presunto talento, por su presunta capacidad genuina bilbaína. No, no es verdad. Y ya vale, y hay que decirlo, porque es lo que está utilizando el feminismo de pandereta del Partido Socialista Obrero Español. Es que está denigrando a una mujer que se ha promocionado por sí misma. No, se ha promocionado por ser la mujer del presidente del gobierno. ¿Qué es lo que está diciendo el Tribunal Supremo ya? Que esta señora se ha beneficiado tanto de los recursos como de la relación directa, evidentemente, que tiene con el presidente del gobierno para medrar y para ascender en un entorno que, y se lo digo a cualquiera que nos está escuchando, háganlo ustedes, intenten montar una cátedra. Hablen con el Instituto de Empresa, pónganse en contacto con Moncloa para que haya una asesora que envíe 120 correos directamente con el membrete. Ya verán cómo ustedes no lo consiguen. Por lo tanto, si ya lo ha conseguido, evidentemente, es porque es un beneficio de parte y porque es la mujer del presidente del gobierno. José Luis Balbás. Bueno, el juez Peinado, el hombre, ha tenido que aguantar lo inaguantable. Entonces, pruebas hay tremendamente. Son 5 delitos, no es un delito. Y es obligatorio que en cuanto hay fondos públicos por el medio vaya a tribunal popular para juzgarlo, ¿no? Entonces, claro, en los cinco delitos, uno es el de malversación de fondos públicos, pero otro es el tráfico de influencias. Sin tráfico de influencias sería imposible de que al señor este de Benasque, que era un señor que vendía botas para la nieve y era, pues enseñaba allí a cómo los niños andaban con el esquí y tal, se le adjudique una obra de servicios de 10,5 millones. O sea, y además con fondos europeos en gran parte. De los fondos europeos que España había dispuesto 48.000 millones, que era la época esta, hasta el 31 de julio del 24, de los cuales eran parte de ese dinero. Quedan otros 18.000 millones que están sin disponer todavía del desastre que son los ministerios españoles, pero es educación, es sanidad, es tecnología,
No, por eso han dispuesto 2.000 millones de los 18.000, porque no hay gestores para ni disponerlo, ¿eh? Entonces, ¿por qué ha ido esto al juzgado? Porque, entre otras cosas, la Unión Europea ha pedido información de esa pasta, porque esa pasta ya no son 92.000 euros, por eso me reía yo, es que son 10 millones y medio, es que de lo que estamos hablando. Y jiji, jajajaja, claro, el tío salió disparado, lo sabía 10 días antes o 15 días antes, salió disparado de Moncloa otra vez al esquí y a vender botas, que es lo que hace hoy en día, botas de esquí, o sea, que... Y ese va a ser catedrático y nos va a quitar los catedráticos amigos míos de la Complutense, tanto de economía como de derecho, de matemáticas, que los tengo, que podía ir cualquiera de esos. ¿Y por qué no ponen a eso? Y ponen al de Benasque para ser con catedrático con Begoña en la Complutense. Mira, iros a reír de otros, pero de nosotros no. Y del dinero nuestro no, y menos en la Complutense de Madrid, que lo pagamos todos nosotros, pero todos los de Madrid, no nos da ni un duro, nada. Al contrario, damos el 70% de lo que necesita el exterior de las demás 16 autonomías. La que más paga, Madrid. Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Pues que el tribunal jurado va a tener que hacer las 5 causas, con lo cual son 5 penas distintas, y ya no solo a ella, sino a ella y en compañía de 4 o 5 más, ¿eh? Que eso es lo que le va a pasar. Pruebas la UCO ha traído 20.000, pero ya solamente este asunto es tremendo, porque los fondos son europeos y son 10 millones y pico, y no hay causa que se le pueda dar una adjudicación de obra a ese señor con esa categoría. Ana Cuartero. Bueno, a mí lo primero es que me gustaría que este tipo de informes se encargaran desde España y no tuviera que ser porque hay fondos europeos por los que nos metiéramos de verdad a investigar este tipo de corrupción. O sea, yo lo siento, pero aquí siempre está Europa salvándonos y a mí me llevan los demonios. Porque esto, como bien ha dicho Mario, dio señales más que constantes y suficientes como para que alguien hubiera parado el proceso. Por supuesto, no me ha dado tiempo a leer las 300 páginas del informe, pero sí he estado leyendo las conclusiones. Y en las conclusiones se ve cómo esto estaba muy bien montado. Esto estaba muy bien montado porque el proceso tiene una apariencia brutal de legalidad, porque sigue todos los pasos perfectamente, cumple todos los plazos, tiene todos los informes, su fórmula de adjudicación automática de valor por precio, sus fórmulas y sus criterios para valorar las ofertas técnicas. De hecho, fijaros cómo es la cosa, que es que se desprecian un montón de ofertas que pasa la Fiscalía a decirlo. Es sorprendente que en el 50% son 3 contratos. Pues en el primero, el 50% de las empresas, de las ofertas, son despreciadas por no cumplir los criterios de que sean lo suficientemente buenas técnicamente, por ese comité de expertos que no se constituyó. En la segunda el 40%, en la tercera el 65%. Es decir, hay una intención de hacer un cribado de las ofertas para que después los datos, los criterios y las valoraciones permitan adjudicar a Barrabés pareciendo que todo es correcto. O sea, quiero decir con esto que esto no fue un día que dijeron, que es la tesis que yo defendía en un principio, es que se enviaba la carta y en ese momento se chanchullaba un poquito para darle la adjudicación al que tenía la carta. No. O sea, lo que se ve aquí es que lo que podrían ser errores puntuales acaban concatenándose hasta desembocar en la adjudicación a Barrabés. Por tanto, la realidad es que está muy metida en la organización de Red.es, se ha dado desde dentro, se ha vigilado desde dentro y se ha asegurado desde dentro que el proceso siguiera todo el cauce hasta llegar a la conclusión determinada. Por lo tanto, aparte de Begoña, hay que entrar con motosierra en Red.es. Motosierra que traigan 2 hojas porque con una no hacen bastante. Porque pausa para la publicidad, dentro. Volvemos enseguida. Estamos hablando de Begoña Gómez, de que la van a juzgar el jurado popular de casi todo, o de, bueno, ya veremos qué dice la Audiencia de Madrid, pero del informe también de la
Inspección General de la Administración y de cómo pues, han venido a tumbar las adjudicaciones al primo Barry, al de la nieve, al primo Barrymore. Don Raúl Ramírez. Es que ya... uno tiene que hacer un esfuerzo a estas horas de noche usado titánico ya por intentar decir algo coherente, ¿no? Pero es que digo una tontería que la suelo decir habitualmente, los telespectadores me disculpen. Bueno, vamos a intentar unir estos dos links que usted ha dicho. A ver, habéis explicado ambas partes, o todos los compañeros perfectamente, de qué estamos hablando en el informe de Estudio General del Estado, ¿no? Dependiente del Ministerio de Hacienda, que esto también hay que tenerlo en cuenta, y también en cuenta que la señora Montero, no sé si de una manera directa o indirecta, aquí efectivamente más de uno se ha jugado el puesto y le mete un gol por toda la escuadra porque no la ha olido ni visto venir. Y esto es un síntoma de debilidad que no es baladí, ¿no? A ver cuántos de estos goles empiezan a salir por ahí. Ya sé que cuando el barco hace agua, los ratones son los primeros que saltan. Y he hecho ratones, no otra cosa, para que no se ofenda a nadie. Entonces, a ver, aquí no estamos hablando de meras irregularidades. Ana lo ha explicado con su manera brillante, muy sutilmente. A ver, esto lo que estamos hablando es de un fraude. Dejaros de historias. Esto es un fraude con mayúsculas, donde se ha montado una estructura perfectamente organizada, como has explicado, para robarle a los ciudadanos españoles. Que este es el fin de la historia. O sea, que no es un pillo, sino que es un pillaje. No, es que por eso digo, es que yo hoy vengo un poquito guerrero, perdonadme, pero es que estoy harto ya de los paños calientes, porque es que le estamos haciendo el caldo a esta gente. Que no es una regularidad, señores, que no. Esto es un fraude, muy bien montado, fantásticamente concertado, para quitarles a ustedes el eurito de la casa, el eurito de la compra, el eurito del gas ahora o de la calefacción en invierno, de todo aquello que el Estado recauda para los contribuyentes, para que se lo quede ¿quién? Los amigos de Begoña y de su marido. Por tanto, esto es de extraordinaria gravedad otra vez más. Hoy estamos hablando de elementos muy graves. ¿Por qué? Porque hablamos de las instituciones españolas. No podemos cuestionar si el modelo electoral es fraudulento porque estamos cargando el Estado. No podemos cuestionar si la intención del Estado o si los concursos públicos españoles están todos amañados por instituciones públicas porque nos cargamos la credibilidad del Estado. Es que estamos ya tocando los pilares esenciales del Estado democrático como si fuera lo más baladí del mundo, que no es una frivolidad, que estamos hablando que se lo quede Barrabés o San Pedro, me da exactamente igual. Pero el problema es cómo desde las instituciones se violan las propias instituciones y se les roba a los ciudadanos. Porque este dinero, mucha gente no se da cuenta, piensa, bueno, este dinero viene, pues yo qué sé, será de los fondos europeos. No, hijo, no, esto viene de tus impuestos y de los míos. Y cuando tengamos peores carreteras, una vez que no funciona, tengamos los aviones colapsados, no tengamos la inflación disparada, ¿de dónde crees que viene todo esto? De la pasta que Begoñita y sus amigos se están repartiendo. Y ahora enlazo con Begoñita y con el señor Sánchez. Oye, pero no somos todos tan democráticos. ¿Por qué un jurado popular no puede juzgar a Begoña? No, voy a hacer una reflexión si yo fuera una persona demócrata convencida, que lo soy. Mira, obviamente un jurado popular en España, si sabemos algo de derecho, hemos leído un poquito el Código Penal, ¿de qué es garantía? De legitimidad, de confianza ciudadana y de transparencia. Y de diversidad y pluralidad. Ahí va esto. ¿Esto le molesta al entorno del señor Sánchez? ¿Le molesta que los ciudadanos ejerzan la acción popular? Eso no le molesta. Y ahora Lo que voy a le otro molesta lado. es que en el 90% de los casos son más puñeteros que un juez de carrera. Vamos ahí. Las sentencias, cuando ha habido causas evidentes con jurado popular, el 92% acaban en condena. Y los recursos sobre ese 92%, ¿sabes cuándo prosperan? El 3%. ¿Por qué? Porque el sentido común, las pruebas y la judicatura fallan donde fallan. ¿Qué ocurre? Que Begoña encima tiene miedo a otra cosa. Se nos ha roto el argumento de parcialidad y tecnicismo. Ahora ya no puedo buscarle las tripas a la parcialidad de un juez. Ni criticar el lawfare. No puedes. ¿Por qué? Porque no es un juez el que lo está haciendo. Y ahora encima, después de mover Roma con Santiago y tener al abogado defensor, que se llama ahora fiscal, o sea, la fiscalía es el abogado defensor de Begoña. Nos hemos cambiado los papeles. Pues le acabas de desmontar el chiringuito. Y yo solamente para que veamos los retorcidos que pueden ser algunos compañeros tuyos, señor Horcajo, que os voy a leer qué pone, y esto fue ayer, viernes, la publicación de un canal tremendamente objetivo, y muy plural, como todos sabéis, que es La Sexta.
Hombre. Sexta en portada. Me arrodillo. Peinado informa que la relación de Begoña Gómez con el presidente es la causa fundamental, entrecomillado, leo textualmente y literalmente, para imputar a su esposa por tráfico de influencias. ¿Sabe lo que ha dicho el señor juez Peinado? Los delitos con los cuales aparentemente la señora Begoña Gómez ha cometido, pues imputada, solo podrían haber sido realizados siendo la mujer del presidente, que no tiene nada que ver con el titular, que es darle la vuelta al titular. Entonces, eso es lo realmente preocupante, cómo las instituciones españolas están, cómo las estamos destruyendo, carcomiendo, intentando prostituir literalmente, y a mí lo que me preocupa es, y vuelvo y finalizo con mi inicio, la imagen que España está dando en el exterior. Es una auténtica vergüenza porque un señor con un clan corrupto, mafioso alrededor, para beneficio propio de sus amigos y mérito de sus allegados, se forren a costa del erario público español que pagamos todos y cada uno españoles, hayamos votado a la izquierda, a la derecha, al centro o mediopensionista. Vamos con el hermanísimo. ¿Qué ha hecho el hermanísimo? Le echan a faltar. Yo lo sé. Hay noticias del hermanísimo. Moncloa reconoce que pasó por allí y se quedó 6 meses. Y que el jamoncito, el sushi, porque la mujer es japonesa, todo eso, pum, 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 pum. La electricidad de la caravana, que estuvo 2 años aparcada en Moncloa, pum, pum, pum. Nosotros lo hemos pagado. El móvil lo han pagado los padres. Él enterró donde hacen caquitas los perros en la Moncloa, enterró el suyo, porque unos primos de Mario, de la agencia tributaria, le dijeron, gilipuertas, que con el móvil te van a geolocalizar. Tú no quieres aparentar ser ciudadano fiscal portugués. Deshazte del móvil. Y se deshizo. Vamos a ver qué es lo que admite Moncloa de lo que han gastado allí el hermano músico y la parturienta japonesa. Moncloa pagó todos los gastos del hermano de Pedro Sánchez durante todo el tiempo que estuvo en la Moncloa. Así lo ha admitido la Secretaría General de Presidencia, que sin embargo se niega a detallar cuáles fueron los gastos derivados de esta estancia. Manutención, alojamiento, todos los gastos que conllevaron la estadía de David Azagra en la Moncloa fueron cubiertos con dinero público. El debate solicitó a través del portal de transparencia detalles de los gastos relacionados con las comidas, bebidas, lavandería, limpieza, ropa de cama. Pero Moncloa se escuda en que no existen facturas ni contratos porque, según ellos, la residencia presidencial es un domicilio familiar donde no se lleva registro de las visitas privadas. Es decir, que Moncloa asume los gastos del músico y de su mujer japonesa, pero según ellos, no existe un documento administrativo que desglose todos esos gastos. Moncloa tampoco detalla el motivo por el que la autocaravana del músico estuvo estacionada en el complejo residencial durante al menos 2 años. Dice Presidencia que en la residencia del presidente se puede acoger almacenaje o aparcamiento sin que ello requiera ningún tipo de autorización institucional. Añade además que esa situación no conlleva gasto asociado, pero lo que ellos no detallan es si la autocaravana utilizó la gasolinera de uso restringido para vehículos oficiales, ni tampoco si estuvo conectada al alumbrado eléctrico del complejo. En el aire quedan también las explicaciones sobre los posibles servicios de transportes sanitarios utilizados por Kaori Matsumoto, la mujer japonesa de David Azagra que usó la ambulancia de Moncloa para acudir a sus revisiones ginecológicas. Moncloa se niega a dar detalles de todos estos gastos que han sido pagados con el dinero de todos los españoles. Bueno, es que claro, lo que gasta la familia también tendría que ser controlado por alguien, ¿eh? ¿Cuánto gastan en jamón, por ejemplo? Una barbaridad. Pues si gastan una barbaridad, penalti y expulsión. Habrá que, ¿no? A ver, Mario García. Voy a empezar porque es que hay un tema que me preocupa mucho en esto y es un problema que nos afecta a todos los empleados públicos. Y voy a empezar con Mr. Butterfly y sus 6 meses en Moncloa. Ha tenido que haber guardias civiles, camareros, ujieres, gente que ha visto lo que estaba pasando. Nadie ha dicho absolutamente nada. Es posible que la intervención general ahí no se diera cuenta porque son gastos que ocurren intramuros y al final las facturas que pasan nadie sabe quién consume. Pero una vez que se ha demostrado que ha estado 6 meses ahí, Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿por qué no inicias ahora mismo una fiscalización para analizar qué ha pasado en Moncloa durante esos 6 meses? Este país, hablamos de la crisis de las instituciones, es brutal.
y que hace la intervención general, que no decreta un control específico ahora mismo para ver qué pasó. Pero fijaos, ahí puede haber decenas de empleados públicos que lo vieron y no dijeron absolutamente nada. Sigo. Cuando hay que malear o adulterar un concurso, tú tienes que llamar a un empleado público para que haga un informe de estos de criterio subjetivo para que ponga una determinada valoración. Lo hacen empleados públicos y se callan, y lo sabe la gente alrededor. Cuando llamas a INECO para que contrate a una de las beneficiadas, sobrinas o prostitutas o lo que sea, o prostituidas, como dice el Partido Popular ahora, es una cosa sorprendente y me sorprende mucho. Para que las coloquen directamente en INECO, tiene que haber alguien que prepare el sistema de provisión, y son empleados públicos. Cuando vas a la Diputación Provincial de Badajoz y alguien tiene que elevar al boletín oficial de la provincia la provisión de puestos de trabajo y tienen que prepararlo, son empleados públicos lo que lo hacen, sabiendo a quién se le va a adjudicar. ¿Qué ocurre en este país? Para que decenas de empleados públicos en diferentes administraciones y entidades públicas callen. Aún peor, ¿qué hace que los que perdieron el concurso para que lo ganara el músico no estén en los tribunales percutiendo una acción contra el truco que hubo en el concurso? Pero el miedo. Permíteme que entre exactamente en este tema, porque de verdad que tengo algo importante que contar. Habría que ver efectivamente ese tribunal cómo resuelve los recursos, porque yo he presentado uno de esos recursos ante un contrato que considero que no cumple, los pliegos de condiciones no cumplen. Y lo he presentado como portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid. Se me ha negado la legitimación. Es decir, si los interventores, si los miembros de las mesas vemos claro que no hacen nada, si te digo que constantemente a las empresas que están presentando esos recursos, que me lo he apuntado precisamente, buscar estos expedientes y buscar si se han presentado recursos especiales en materia de contratación, no se les han admitido, y los que ejercemos la acción política no estamos legitimados, lo que estoy diciendo es que en este país se ha montado el sistema para que nadie pueda abrir la boca, bueno, pues, por mucho que nos llenemos de planes antifraude. Querida Ana, siempre quedan los medios de comunicación encantados de ayudar. Algunos. Bueno, que vengan aquí. El único Por cierto, otros, al día siguiente, de inadmitirse mi recurso, otros corrieron a dar la razón al gobierno. Vamos a ver, tengo que hacer una observación. Lo del hermano me parece fatal. La caravana, la mujer, el uso de la ambulancia, todo eso me parece fatal. Pero vamos a ver un momentito, a ver que me saco de aquí. La memoria es muy mala, consejera. Mariano Rajoy Brey. Aplauso de los españoles porque se llevaba a su anciano padre a la Moncloa. 95 años tenía el señor. Oh, Mariano, qué buen hijo, ¿eh? Qué buen hijo. 5.000 euros costaban las cuidadoras, que pagaban los españoles. El buen hijo, eso tampoco es, ¿eh? No, tampoco. Totalmente. Eso tampoco, ¿no? Gesto le honra, que esté por su papá, él no puede atenderlo, me parece perfecto, pero ese dinerito que se metía de los sobres del partido, pues a pagarlo de papá, que no lo tengo por qué pagar yo, porque no es un gasto comprensible. Probable, pero no ético. En esa época, los 4 de Mariano hicieron un estropicio total sobre las arcas españolas y sobre la sociedad española. Los 4 son Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, Montoro, que es ya terrible, lo de Montoro es terrible, 24 imputados hay en el asunto, incluido el Papa, que es el presidente de la agencia tributaria, porque eso es como si fuera un papa. Qué susto. También, todos en el asunto. O sea, y luego Guindos, el famoso de las cajas de ahorros, que no quiero ni hablar. Bueno. Esos 4 hicieron un daño económico a la sociedad española y a la economía brutal. Y a la seguridad social, Mariano Rajoy, 80.000 millones, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Que se los diste a quién? ¿A los bancos o a quién? Porque faltan en las reservas de la seguridad social ahora. Faltan, sobraban en aquel año. Faltan los 80.000 millones y hay que pedírselos también a ellos. Eso no nos hacemos los tontos y hay que buscar la pasta. ¿Dónde fue los 80.000 millones de Mariano? Porque los dejó. ¿Quién los dejó? Zapatero, ¿eh? ¿Para quién?
para los pensionistas, a los cuales se les está bajando la cuantía, se les está robando, se les está robando y llevando los fondos a todo lado. Y entre otros, esos 80.000 millones también. Bueno, lo del hermano es ya no solo lo del viejo de este, que es ilegal absolutamente que lleve allí a su padre, que además era un alto funcionario y un señor de dinero, que lo pague él. Si tiene que ir por compañía, pero que lo pague él. Se lo pague su padre, vamos, o él, pero vamos, sin ninguna... No diríamos que no debería estar, pero que no puede pagar con eso ni con los 80.000 millones de la Seguridad Social que desaparecieron, como los Next Generation, lo mismo, ¿sabes? También han desaparecido. Bueno, han desaparecido solo 20.000, más o menos, que lo dice también Chiclano, también lo dice, que no los encuentra, que no encuentra 20.000 millones. Bueno, lo del hermano es ya terrible, y lo más terrible es fiscal. Es lo que se llama dónde está la capacidad de residir. Si tú eres español y cobras de la Diputación de Badajoz, evidentemente tienes que tributar. No, pero es que estoy en falso domicilio, que es Portugal. ¿Pero qué dices, tío? Y no he pagado en España, de un dinero de Portugal. No, y encima parece que la residencia oficial está en Moncloa, que los gastos probablemente no los pagaba él, no lo sabemos, pero eso se investiga. Damos por que no, pero puede ser que sí. Nosotros, que se busquen las pruebas, pero es gravísimo que no se enteraba ningún inspector de Hacienda, ni ninguno de la policía, que su domicilio legal de pago era Moncloa. No, es que no es otro sitio, es Moncloa, es Madrid. Tiene que tributar en la Comunidad Autónoma de Madrid porque está más de 6 meses y un día. ¿Es así la ley o no, señor inspector? Sí. ¿Es así? De todos modos, José Luis, fíjate. No hay más, no hay más. Está la especialidad de tirar el móvil al mar, de la flotilla, bueno, eso ya de la Armada Invencible, y ahora está lo de enterrar en Moncloa. En el pipicán de la Moncloa. Ya lo habían copiado también en Moncloa, lo de tirar el móvil. Pero claro, evidentemente es absolutamente increíble, pero encima es que no trabajaba. Pero es que si no trabaja es una irregularidad del cobro y tiene que devolver el dinero. Si no trabajaba en Badajoz, tiene que devolver el dinero. Es una irregularidad del cobro. José Luis, ¿y cuántos funcionarios sabían que no iba a trabajar así? Claro, y nadie decía nada. Entonces es una irregularidad, es lo otro peor, que es un fraude. Que todo el mundo lo sabe. Hay dos cosas que puede ser con el dinero público, o irregularidad o fraude, porque se equivocan, es una irregularidad, pero aun con la irregularidad hay que devolver la pasta. Pero si es fraude, es un delito, porque es apropiación de pasta pública, querido amigo. Raúl Ramírez. Bueno, yo creo que habéis dicho casi todo ya de este, pero aquí hay un tema que, para aportar algo nuevo a estas horas ya de la noche, que es lo que yo llamo la intencionalidad. Es decir, me ha hecho mucha gracia cuando hablaba, ya no el hecho de enterrar el pipicán, el teléfono, sino darlo de baja. Me gustaría saber si ese teléfono ha vuelto a ser dado de alta, porque es un tema curioso. A ver si esa línea ha estado suspendida un periodo de tiempo. Y encima le pillan. Porque al final, lo que estamos viendo en toda noche en la intervención del Estado es todo lo que rodea al presidente del Gobierno y a su entorno familiar o amigos. Todos son tramas perfectamente urdidas, perfectamente estudiadas, pero todas con una finalidad que es delinquir, desgraciadamente, ¿no? Se supone que el gobierno del país no está para eso. Claro, ahora entiendo que no hayamos hecho en España nada, que tengamos todos los trenes, que no funciona ninguno, que obviamente ahora parece ser que haya unas grabaciones que van a... Os adelanto este tema, pues no sabíais, yo me entero esta mañana, las 2 semanas que vienen van a ser divertidísimas. Divertidísimas para algunos, escandalosas para la mayoría y graves para el país, donde parece ser que, bueno, pues siguiendo las cuentas de algunas personas de este país, algunas podrían haber estado dirigiendo a DIF, se pueden justificar cobros, no cobros, comisiones, y eso puede explicar al mismo tiempo por qué los españoles hemos tenido el verano en transporte público que hemos tenido por falta de mantenimiento. Que el daño colateral, ya no solo el daño directo a las arcas públicas de me lo llevo, sino el daño colateral de no haber aplicado ese dinero donde tenía que haber ido directamente, ha hecho que millones de españoles y la economía del país haya perdido millones de euros en pocos días. Así es. Que esto no se contabiliza. Esto queda en el área de la mala suerte y luego saldrá nuestro ministro Fernández de Transportes diciendo las orangutanas que dice, que no dice más que una tontería tras de otras sin ningún criterio. Cuando realmente lo que estamos produciendo es ver el nexo que hay entre me lo llevo a la saca, el cómo me lo llevo,
Pero ¿quién está pagando esta fiesta? Usted que ha perdido el trabajo, que ha perdido la entrevista de trabajo, que no ha podido ir a la universidad, que se ha quedado sin vacaciones, que ha perdido su día y ha tenido que multiplicar el gasto porque ha perdido el vuelo de enlace. ¿A usted le hace gracia todo esto que estamos hablando esta noche? Haya votado a un partido, haya votado a otro. Bueno, pues esto se llama corrupción. Y esto viene del me lo llevo gracioso, de un durito aquí, de un durito allá. Los próximos días, cuando usted escuche en grabaciones de alguien de una institución con otra, donde se amañaban y decían ponme farolas donde no las había, o en concursos públicos ponle 800.000 o 900.000 euros más para la carretera de turno en alumbrado que no tiene alumbrado, pues es cuando tiene usted un accidente de tráfico, cuando no se mantienen las carreteras, cuando está jugando con su seguridad, la de usted, la de sus amigos y la de su familia. Y esto no tiene ni puñetera gracia. Ana Cuartero. Pues efectivamente, esto es realmente la punta del iceberg y yo estoy muy de acuerdo con Mario, ¿no? O sea, cómo no levantamos la voz, cómo no hemos levantado la voz antes, cómo hay, pero no solo funcionarios públicos, porque al final tiene que haber incluso personal contratado, tiene que haber muchísima gente que ve en el día a día todos estos atropellos, ¿no? Todas estas sinvergonzonadas, ¿no? Y es muy interesante esto que comentas de que sería bueno saber si efectivamente ese teléfono se dio de baja o simplemente ese teléfono se eliminó la posibilidad de que fuera geolocalizado, ¿no? Porque es tal el nivel de corrupción, de creerse que todo está en su mano, que me creería incluso... No, eso está resuelto. Se dio de baja, le pidió un teléfono a la empresa de los padres, Playball, plásticos, y se lo dieron y actuó con ese nuevo teléfono el resto del tiempo, unos 4 meses que estuvo en la Moncloa. Y estaba asignado a su persona, pero a través de la empresa. Eso es. Por lo tanto, no era rastreable que lo tuviera. No, rastreaba y salía Playboy, empresa de Algete, y ya está. Playboy. ¿Qué ha dicho? Playball. Playball. Playboy político. Esa es la revista que lee Ábalos. No, no es Playboy. No era Playboy, no. ¿Querías añadir algo? No, era eso precisamente, ¿no? Pero ¿tú querías añadir? ¿A la empresa de plásticos? Sí. Una empresa maravillosa 20 millones. que facturaba muy poco, llegó el COVID, le dieron 1 millón de ayudas y despegó la facturación hasta 10 millones, una cosa por el estilo. Sí. Ahora no sé si habrá caído o no, esto es manejable. La Agenda 2030, hacer plástico es muy ecológico, ¿no? Como tirar los móviles al mar. O al pipicán. ¿No? O al pipicán. Bueno, estamos llegando al final del programa. Permitidme que os haga un recordatorio, y es que ya os habréis dado cuenta que esto no es un programa de las llamadas telepedros, ¿no? Seguro que sí, yo creo que hace rato ya que os habéis dado cuenta. Si queréis que esas ideas que compartimos, vosotros y nosotros, prosperen y lleguen al conjunto de los ciudadanos españoles, echarnos una mano, apoyarnos. ¿Cómo nos podéis apoyar? Muy fácil, haciendo miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, o si llamáis al teléfono o entráis en contacto por las redes sociales, os van a contar que hay otras maneras, por ejemplo, hacer donaciones. Si decidís hacer una de ellas, hay una devolución fiscal muy interesante y ya estamos en el último cuarto del año para empezar a pensar en cómo desgravamos cosas en la declaración de Hacienda del año que viene. Y eso vale para particulares y para empresas. Bueno, lo dejamos aquí, nos vemos el próximo fin de semana, a la misma hora, a las 10:30, y ya empezamos a pensar a ver quién puede ser el personaje nefasto de la próxima semana, que estará seguro repleta de noticias que tienen que ver con la corrupción.